Un misterio oculto por años y un encuentro inesperado en la noche más gélida del año. Lo que parecía un simple acto de compasión llevó a Isabel a descubrir una verdad que cambiaría su vida por completo. En medio de una tormenta, una anciana de corazón noble decide abrirle la puerta a un desconocido, un anciano mendigo, frágil y empapado por la lluvia. Con apenas una fotografía desgastada y palabras entrecortadas, el hombre asegura haber estado allí antes. Isabel ignora que este encuentro desenterrará un secreto familiar guardado durante décadas, uniendo sus vidas de una manera que jamás habría imaginado. Aquella noche, el frío parecía congelar hasta los pensamientos. En Ciudad de México, la tormenta rugía con fuerza, arrojando la lluvia contra las calles desiertas que reflejaban las luces distorsionadas de los faroles. En una modesta casa al final de un callejón, Isabel, una mujer de 72 años, se incorporó en la cama al escuchar un sonido inesperado. Primero, unos golpes débiles, como si alguien tocara la puerta con la poca energía que le quedaba. Luego, una voz temblorosa apenas susurró: ¿Hay alguien ahí? Por favor. A pesar de la desconfianza, Isabel se envolvió en un chal y se acercó con cautela a la puerta. La tormenta golpeaba la madera, y por un instante, dudó en abrir. Sin embargo, una mezcla de curiosidad y compasión la impulsó a girar la cerradura. Lo que vio la dejó sin aliento, un anciano descalzo, temblando de frío con la ropa empapada adherida a su cuerpo. En su mano sostenía una fotografía arrugada, como si aquel pequeño trozo de papel fuera lo único que lo mantenía en pie. ¿Quién es usted?, preguntó Isabel con una mezcla de sorpresa y cautela. El hombre levantó la mirada. Su rostro estaba marcado por los años y el sufrimiento, pero sus ojos revelaban algo que inquietó a Isabel, parecían reconocerla. Esta casa. Yo ya he estado aquí antes. Pero usted no me recuerda. Un escalofrío recorrió a Isabel. No era solo el frío de la tormenta lo que la estremecía, había algo en esas palabras que la inquietaba profundamente. Las palabras del anciano resonaban en la mente de Isabel. ¿Cómo podía estar tan seguro de haber estado allí antes? La duda la asaltó, pero la situación era urgente. Entre, no puede quedarse afuera con este clima, dijo finalmente, dejando de lado sus reservas. Mientras lo ayudaba a cruzar el umbral, Isabel notó que el anciano se aferraba con fuerza a la fotografía, como si fuese su único tesoro. Lo condujo hasta la sala y lo acomodó junto al pequeño brasero que usaba para calentarse en las noches frías. Luego, cubriéndolo con una vieja cobija, se apresuró a preparar un té caliente. Gracias, murmuró el hombre con la voz entrecortada por el frío. Mi nombre es Julián. Y no estoy aquí por casualidad. Vine en busca de algo, o quizás de alguien. Con manos temblorosas, extendió la fotografía hacia Isabel. Ella la tomó con curiosidad y al mirarla sintió como si el aire de la habitación se volviera más denso. La imagen mostraba a una joven vestida de blanco, de pie frente a una iglesia que Isabel reconoció de inmediato, la iglesia de San Miguel de Allende, el pueblo en el que había crecido y que había dejado atrás más de 50 años atrás. ¿De dónde sacó esta foto?, preguntó, sin poder apartar la vista de la imagen. Es lo único que me queda, susurró Julián. Yo viví en San Miguel de Allende. Pero mi vida cambió el día en que... Se detuvo de repente, como si recordar fuese demasiado doloroso. Isabel quiso seguir preguntando, pero se dio cuenta de que el anciano apenas podía mantenerse despierto. Decidió dejar sus dudas para la mañana siguiente. Lo ayudó a acomodarse en el viejo sofá de la sala y lo observó mientras cerraba los ojos, murmurando algo en sueños. Pero Isabel no podía dormir. Sostenía la foto entre sus manos y sentía como el pasado regresaba con una fuerza inesperada. ¿Cómo era posible que aquel desconocido tuviera una conexión con el pueblo que ella había dejado atrás tantos años atrás? Y lo más inquietante, ¿qué era exactamente lo que estaba buscando? Esa noche, mientras la tormenta seguía rugiendo afuera, Isabel no podía apartar la vista de la foto. Su mente estaba llena de preguntas. Sin embargo, había algo que no podía negar, el extraño tenía razón. Ella reconocía esa iglesia. Lo que Julián estaba a punto de revelar no solo cambiaría su vida, sino también la manera en que entendía su propia historia.
Cuando el amanecer llegó, la tormenta había cesado, pero la atmósfera en la pequeña casa de Isabel seguía cargada de incertidumbre. En el viejo sofá de la sala, Julián dormía profundamente, envuelto en la cobija que Isabel le había dado. Ella, con la foto aún en sus manos, no podía dejar de pensar en la iglesia que aparecía en la imagen. Hacía décadas que no veía San Miguel de Allende, pero la fotografía evocaba recuerdos que creía enterrados para siempre. Se levantó con una sensación de inquietud y caminó hasta su habitación. En un rincón, guardaba una pequeña caja de madera que contenía lo poco que había heredado de su madre, un par de cartas, un rosario y un antiguo diario que llevaba años sin abrir. Aquel diario había permanecido olvidado, quizás porque Isabel nunca se atrevió a enfrentarse a lo que contenía. Pero esa mañana, algo le decía que debía leerlo. Se sentó junto a la ventana, donde los primeros rayos de sol comenzaban a filtrarse, y abrió el diario con manos temblorosas. Las páginas, amarillentas por el tiempo, estaban llenas de una caligrafía cuidadosa. En la primera hoja, un nombre captó su atención de inmediato. San Miguel de Allende. El corazón de Isabel dio un vuelco. Pasó las páginas con rapidez hasta encontrar una mención que la dejó helada. Hoy cuidé al niño de Rosa María. Es un pequeño fuerte y valiente, pero su madre vive con miedo. Algo terrible podría sucederle si no encuentra ayuda pronto. Isabel cerró el diario por un momento, sintiendo que algo importante estaba oculto entre esas palabras. ¿Quién era Rosa María? ¿Por qué su madre había escrito sobre ella con tanta preocupación? En ese instante, un sonido en la sala la sacó de sus pensamientos. Julián se movía en el sofá, despertando lentamente. Isabel lo observó desde la distancia, tratando de conectar las piezas que tenía en sus manos con el hombre que había aparecido en su puerta la noche anterior. Decidida a obtener respuestas, tomó una bocanada de aire y se acercó con una taza de café caliente. Buenos días, Julián. El anciano la miró con gratitud y una leve sonrisa. Buenos días, señora. Isabel, ¿verdad? Su rostro parecía menos cansado que la noche anterior, pero aún reflejaba las marcas de una vida difícil. Sí, Isabel, respondió ella. ¿Cómo te sientes? Mejor. Gracias por su hospitalidad. No sé cómo agradecerle lo que hizo por mí anoche, dijo Julián, mirando la taza de café como si fuera un lujo que no veía desde hacía años. Isabel no quiso perder más tiempo. Se sentó frente a él y sostuvo la fotografía que había encontrado en sus cosas. Julián, necesito saber algo. ¿De dónde sacaste esta foto? Julián la miró con sorpresa y, al mismo tiempo, con una sombra de tristeza en los ojos. Es todo lo que tengo de mi pasado. Esa mujer, creo que es mi madre. Isabel sintió que el aire se volvía más denso en la habitación. ¿Crees? Preguntó con cautela. No recuerdo mucho de mi infancia. Solo sé que un día mi madre desapareció, y todo lo demás se esfumó con ella. Isabel sintió que algo en su interior se quebraba. ¿Tu madre se llamaba Rosa María? Julián levantó la vista de golpe, sorprendido. ¿Cómo lo sabe? Isabel no respondió de inmediato. Se levantó y fue hasta su habitación a buscar el diario. Regresó y lo colocó sobre la mesa, abierto en la página donde aparecía el nombre de Rosa María. Esto pertenecía a mi madre. Es un diario que escribía cuando vivíamos en San Miguel de Allende. Aquí menciona a una mujer llamada Rosa María y a un niño. Julián tomó el diario con manos temblorosas y leyó las palabras en silencio. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras comprendía que aquellas líneas confirmaban lo que había temido y esperado por tantos años. Mi madre vivía con miedo, susurró. Siempre decía que alguien nos quería hacer daño, pero nunca entendí por qué. Isabel sintió que todas las piezas comenzaban a encajar. Las palabras de su madre, el miedo de Rosa María, la llegada de Julián. Todo apuntaba a que había mucho más en su pasado de lo que jamás imaginó. Julián, necesito saber más. El anciano respiró hondo y cerró el diario con cuidado. Yo también. Se hizo un silencio en la habitación. Ambos sabían que estaban a punto de descubrir algo que cambiaría sus vidas para siempre.
El día apenas comenzaba, pero Isabel ya sentía que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Esa noche, mientras Julián descansaba y las calles permanecían en calma, Isabel tomó una decisión: debía enfrentarse a su pasado. Si el diario contenía respuestas, haría todo lo posible por encontrarlas. Lo que no sabía era que esas respuestas no solo la llevarían a descubrir la verdad, sino que también desenterrarían un secreto capaz de poner en peligro todo lo que había construido. Cuando la luz del sol empezó a llenar la pequeña sala, Isabel comprendió que las piezas de su pasado estaban conectadas de una manera que nunca habría imaginado. Su madre, el diario, Rosa María y aquel niño valiente, todo parecía tener un propósito. Pero Isabel nunca había sido una mujer que se dejara llevar solo por las emociones. Necesitaba pruebas. Julián, por su parte, no podía apartar la vista del diario. Sus dedos recorrían las páginas con delicadeza, como si estuviera tocando un fragmento de su vida que creía perdido para siempre. Isabel rompió el silencio con voz entrecortada. Esto explica muchas cosas que mi madre nunca quiso contarme. Julián levantó la mirada con interés. ¿Qué fue lo que nunca te contó? Isabel dudó por un momento antes de hablar. Cuando era niña, mi madre solía hablar en susurros sobre ciertas personas en San Miguel de Allende. Siempre decía que había cosas que era mejor no saber, que algunos secretos podían destruirnos. Julián la observó con atención. ¿Tu madre sabía algo? ¿Crees que estaba involucrada con Rosa María? Isabel sintió un escalofrío. No quería llegar a conclusiones apresuradas, pero todo indicaba que la conexión entre sus madres iba más allá de una simple amistad. Respiró hondo y cambió de tema. Julián, háblame más de tu infancia en San Miguel de Allende. Tal vez eso nos ayude a entender mejor qué pasó. El anciano asintió, aunque parecía nervioso. Vivíamos en una casita cerca de la iglesia. No teníamos mucho, pero mi madre siempre encontraba la manera de que nada nos faltara. Recuerdo que le encantaba cantar mientras bordaba. Había una canción en particular. Se detuvo de golpe, como si la melodía estuviera a punto de escapársele. La vida es un río, nunca se detiene. Isabel sintió un nudo en la garganta. Esa canción, susurró. Mi madre solía cantarla. Ambos se miraron y, por un instante, las palabras fueron innecesarias. Sabían que algo más grande los unía, algo que iba mucho más allá de la casualidad. Isabel se levantó con determinación. Voy a buscar algo. Abrió un viejo baúl que tenía en su habitación, un objeto que había heredado de su madre pero que no había revisado en años. Entre los papeles y fotografías antiguas, encontró algo que la dejó sin aliento. Una foto de su madre, de pie frente a la misma iglesia que aparecía en la imagen de Julián. Julián, ven aquí, dijo con voz temblorosa. Él se acercó rápidamente y, al ver la foto, su expresión cambió por completo. Es la iglesia de San Miguel de Allende, susurró. Isabel volteó la imagen y notó algo en la parte trasera. Había un nombre escrito, Rosa María. El mismo nombre de la mujer que Julián aseguraba que era su madre. ¿Cómo es posible?, preguntó Isabel en voz baja, más para sí misma que para Julián. ¿Por qué mi madre tendría una foto de la tuya? Julián pareció dudar antes de responder, como si en su interior ya tuviera una posible explicación, pero no estuviera listo para compartirla. Isabel, creo que necesitamos regresar a San Miguel de Allende. Ahí encontraremos las respuestas. Ella supo que él tenía razón. Pero también entendía lo que significaba esa decisión. Regresar al lugar donde pasó su infancia significaba enfrentarse a recuerdos que había intentado olvidar por más de 50 años. Esa noche, mientras ambos se preparaban para dormir, Isabel no pudo evitar sentirse inquieta. Las palabras de su madre, la melodía compartida, las fotografías, todo apuntaba a un pasado que ya no podía ignorar. Julián, por su parte, sostenía la foto de su madre y murmuraba en voz baja. Si todavía estás ahí, mamá, encontraré la verdad. En la penumbra de la habitación, Isabel pensó en lo que les esperaba. San Miguel de Allende no solo guardaba las respuestas que Julián buscaba, sino también los secretos de su propia familia.
Y ella estaba decidida a desenterrarlos, sin importar las consecuencias. Isabel pasó la noche en vela, con la mente repleta de preguntas. Los nombres, las canciones, las conexiones que Julián había mencionado, todo parecía formar un patrón, aunque las piezas aún no encajaban del todo. La imagen de su madre frente a la iglesia de San Miguel de Allende, las palabras escritas en el diario y la fotografía de Rosa María hacían que una sensación de inquietud se instalara en su pecho. A la mañana siguiente, mientras preparaba un desayuno modesto, notó que Julián estaba más despierto, sentado en el sofá con un aire de serena gratitud. «Buenos días, Isabel», dijo con una sonrisa tenue. «Buenos días, Julián. Espero que hayas descansado mejor anoche». Julián asintió. «Sí, gracias a ti. Este lugar tiene algo. Es humilde, pero se siente como un hogar». Isabel se sentó frente a él y deslizó el diario sobre la mesa. «Creo que este diario tiene las respuestas que estás buscando, y quizá también las que yo necesito». Julián lo tomó con cuidado y leyó la página en la que Isabel había marcado el nombre de Rosa María. Su expresión cambió de inmediato. «Es ella. Es mi madre. Estoy seguro». Su voz era apenas un hilo. Isabel vio cómo la emoción inundaba los ojos de Julián, pero también notó algo más en su mirada, una mezcla de dolor y añoranza. Inspiró hondo antes de hablar. «Julián, hay algo que debo decirte». Él levantó la vista con atención. «Cuando era niña, mi madre solía mencionar a una mujer llamada Rosa María. Siempre hablaba de ella con preocupación, como si intentara protegerla de algo». Julián frunció el ceño. ¿Protegerla de qué? «Eso es lo que no sé», admitió Isabel. «Mi madre nunca fue alguien que hablara demasiado, pero ahora que leo este diario, creo que sabía mucho más de lo que decía». Julián volvió a mirar las páginas amarillentas. En una de las entradas, encontró una frase que lo dejó helado. «Hoy vi a Rosa María en la iglesia. Está preocupada porque alguien la ha estado vigilando. Dice que no puede confiar en nadie, excepto en mí. Debo ayudarla, aunque eso signifique poner a mi familia en peligro». Julián sintió que un escalofrío le recorría la espalda. ¿Poner a su familia en peligro?, repitió con incredulidad. «Isabel, ¿crees que esto tenga algo que ver con lo que pasó en San Miguel de Allende?» Ella asintió lentamente. «Sí, Julián. Pero lo que no entiendo es por qué mi madre estaba tan involucrada». Un silencio denso se instaló entre los dos. Isabel sabía que había algo más, algo que aún no habían descubierto. Decidió compartir un recuerdo que había evitado durante años. «Cuando era niña, mi madre solía esconder cosas. Decía que algunas verdades eran demasiado peligrosas y que había personas capaces de cualquier cosa por proteger sus secretos. Nunca entendía a qué se refería, pero ahora creo que estaba hablando de Rosa María y de ti». Julián asintió lentamente, como si finalmente estuviera comprendiendo algo que había permanecido oculto en su memoria. «Mi madre siempre me decía que debíamos ser cuidadosos. Que no confiáramos en nadie fuera de nuestra casa. Pero yo era solo un niño. Nunca entendí por qué». Isabel se puso de pie y caminó hasta el viejo baúl donde había encontrado el diario. Entre los papeles, sacó una pequeña caja de madera que nunca había abierto. Dentro, encontró varias fotos antiguas. Una de ellas la dejó sin aliento. Era una imagen de su madre junto a una mujer joven, una mujer que Isabel reconoció de inmediato. «Mira esto», dijo, extendiéndole la foto a Julián. Él la tomó con cuidado y por un momento pareció perderse en sus pensamientos. «Es ella. Es mi madre. ¿Y esta es la tuya?». Isabel asintió. «Sí, esa es mi madre». Ambos guardaron silencio. La fotografía era una prueba de que sus familias estaban mucho más conectadas de lo que jamás imaginaron. Julián acarició la imagen con los dedos. «Isabel, creo que nuestras madres compartían un secreto. Un secreto que quizá las puso en peligro a ambas». Isabel tragó saliva. «Y si ese secreto las puso en peligro a ellas, también podría ponernos en peligro a nosotros». A pesar de la incertidumbre, ambos sabían que debían seguir adelante.
Isabel miró a Julián con determinación. Tenemos que regresar a San Miguel de Allende. Julián asintió, aunque en sus ojos había una mezcla de ansiedad y esperanza. Esa noche, mientras empacaban algunas cosas para el viaje, Julián comenzó a recordar más detalles de su infancia. Había un hombre, dijo en voz baja. Alguien que siempre iba a nuestra casa a hablar con mi madre. Ella nunca me decía quién era, pero recuerdo que me pedía que me escondiera cuando él llegaba. Isabel sintió un escalofrío. ¿Cómo era ese hombre? Julián cerró los ojos un instante, tratando de recordar. Alto. De cabello oscuro. Siempre usaba un sombrero. Pero lo que más recuerdo es su voz. Era una voz que daba miedo, incluso para un niño. Isabel sintió que la sangre se le helaba en las venas. No podía explicarlo, pero esa descripción coincidía con alguien que ella también había visto en su infancia. Un hombre que solía visitar a su madre en San Miguel de Allende. Julián, creo que hay mucho más detrás de esto. El anciano la miró fijamente. Si vamos a San Miguel de Allende, debemos estar preparados para lo que podamos encontrar. Isabel asintió. Estoy lista. Yo también, dijo Julián. He esperado toda mi vida para descubrir la verdad. Esa noche, mientras la casa quedaba en silencio, ambos sabían que el viaje no solo los llevaría a desenterrar secretos del pasado, sino también a enfrentarse a un peligro que aún los acechaba desde las sombras. Con el amanecer llegó el momento de partir. Isabel y Julián, con el corazón cargado de incertidumbre, tomaron el autobús hacia San Miguel de Allende, sabiendo que ese viaje no solo les traería respuestas, sino también verdades que podrían cambiarlo todo. Mientras el paisaje pasaba por la ventana, Isabel sostuvo la foto entre sus manos. El pasado los había alcanzado. Y esta vez, no podían huir de él.